Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos que, ojo, son mucho, pero que mucho más que simples libros de historia. Hablamos de las 4 grandes crónicas medievales, las que, ni más ni menos, definieron la corona de Aragón. Y vamos a ver cómo no solo contaron una historia, sino que se convirtieron en herramientas potentísimas para construir un imperio. Y para arrancar, una pregunta que es la clave de todo esto. A ver, ¿qué pasa cuando los reyes, los que tienen todo el poder, deciden coger la pluma y escribir su propia historia? Cuando son ellos los que cuentan su versión. Pues pasa que el resultado no es para nada un simple relato de lo que pasó. No, es algo infinitamente más ambicioso. Lo que hacen es forjar una leyenda. Están construyendo, de forma totalmente deliberada, una identidad y un legado que va a durar siglos. Bien, para entender por qué nacieron estas crónicas, tenemos que viajar a un momento histórico, un momento que fue absolutamente decisivo para la corona de Aragón. Un punto de inflexión que, de verdad, lo cambió todo. Y es curioso, porque todo esto arranca con un final, con una derrota. Estamos en 1213, y la batalla de Muret es un desastre. Se les cierra de golpe la puerta a expandirse hacia el norte, por Occitania. O sea, un fracaso en toda regla que obliga a un cambio de rumbo radical. Y aquí es donde entra en juego el rey Jaume I. La corona de Aragón literalmente se tiene que reinventar. Y si no puede ir al norte, pues mira hacia el mar, hacia el Mediterráneo. Primero, en 1229 cae Mallorca. Ese es solo el primer paso. Luego, en 1282, llega la conquista de Sicilia, que ya consolida al reino como una potencia marítima de primer orden. Claro, por un nuevo destino, necesitaban una nueva historia que contar. Claro, y esa nueva historia necesitaba, un nuevo formato, un nuevo altavoz. Pensadlo, hasta entonces las hazañas se cantaban. Teníamos a los juglares recitando las cançons de gesta, esos poemas épicos en las plazas. Era un espectáculo. Pero claro, era oral, se lo llevaba el viento. El cambio de verdad, el punto de inflexión, fue pasar todo eso del verso a la prosa, convertirlo en libros. De repente, la historia deja de ser un show efímero y se convierte en un documento, algo permanente, y con ello en un arma política con una autoridad, que no tenía precedentes. Y ahora es cuando llega lo más alucinante de todo esto, porque 2 de estas 4 crónicas las escribieron los propios reyes. A ver, que esto puede no sonar tan raro hoy, pero para la Europa medieval era algo insólito, absolutamente fuera de lo común. Los reyes no se dedicaban a escribir la historia de sus reinados. Y es que los 2 reyes cronistas son la noche y el día, nada que ver el uno con el otro. Por un lado, Jaume I, el conquistador, su crónica es pura épica, súper espontánea. Él se pinta a sí mismo como un héroe, casi un elegido de Dios con un destino glorioso que cumplir. Y luego está su bisnieto, Pere IV, el ceremonioso. Su estilo es todo lo contrario, frío, calculador, parece casi un informe. A él no le interesa la épica, lo que quiere es justificar sus movimientos políticos que eran súper complejos y a menudo bastante despiadados. Es como un Maquiavelo pero antes de Maquiavelo. Y hay un detalle, una sola palabra que lo dice todo. Jaume I siempre empieza sus relatos diciendo nos. Ojo, no yo, sino nos. Es el plural majestático. Y ese nosotros es mucho más que él mismo. Es él, es la corona y es la voluntad de Dios, todo en uno. Es increíble cómo con una sola palabra consigue elevar su historia personal a la categoría de gesta nacional, de plan divino. Vale, ya hemos visto a los reyes, pero nos quedan los otros 2 cronistas. Estos no eran monarcas, sino, digamos, historiadores profesionales. Y cada uno tenía una misión muy clara y un estilo totalmente diferente, pero siempre al servicio de la corona. Y aquí también, el contraste es brutal. Por un lado tenemos a Bernat Desclot. Este es el archivista, el meticuloso. Su fuente, los papeles, los documentos oficiales de la Cancillería Real. Su tono es súper riguroso, ordenado, preciso. Se centra en la figura del rey Pere el Grande, pero desde una distancia casi de notario. Y en el otro extremo, Ramón Muntaner. A Muntaner los archivos le dan igual. Su fuente es él mismo, es su propia vida. Fue soldado, fue diplomático, lo vivió todo. Es un patriota que cuenta las aventuras por el Mediterráneo en primera persona, con una pasión que desborda. Es la historia desde las trincheras, no desde el despacho. De hecho, Muntaner tiene una coletilla que es la clave de su estilo. Una y otra vez suelta un «¿qué os diré?», que es como decir «¿qué os voy a contar?» o «¿qué queréis que os diga?». Con esa simple pregunta es como si te estuviera dando una palmada en la espalda para decir «acércate, que te cuento una historia». Rompe por completo la distancia, convierte la crónica en una charla entre amigos, busca esa conexión, esa complicidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el legado de estas 4 crónicas?
¿Por qué siguen siendo tan importantes hoy? Pues porque nos enseñan algo que es absolutamente fundamental. La historia nunca es neutral. Y ese es el punto clave. Estas crónicas tenían en realidad un doble propósito, una doble misión muy clara. Por un lado, eran pura propaganda, sin rodeos. Su trabajo era poner al rey por las nubes, justificar cada una de sus decisiones y, de paso, crear un sentimiento de orgullo nacional. Pero, por otro lado, tenían también una función didáctica, de enseñanza. Querían ser una especie de manual de instrucciones para los futuros reyes, un espejo de príncipes que les enseñara, con ejemplos del pasado, cómo gobernar. Así que para que quede todo claro, en resumen, tenemos a Jaume I, el héroe épico, a Bernat Desclot, el archivista riguroso, a Ramón Muntaner, el patriota apasionado, y a Pere el ceremonioso, el político calculador. Son 4 voces, 4 estilos completamente distintos, pero todos remando en la misma dirección: escribir y legitimar la historia de un imperio. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión que, la verdad, va mucho más allá de la Edad Media y llega hasta nuestros días. Si la historia siempre es un relato, una narración construida, con una intención detrás, entonces, ¿qué versión elegimos creer? ¿Cuál es la verdadera? Quizás la clave no sea elegir solo una, sino aprender a leer entre líneas en todas ellas.